Gracias por acompañarnos en la entrevista en línea. Es martes 22 de enero de 2013. Un abrazo a ustedes que nos acompañan a través de la prensagráfica.com o nos escuchan en GD Radio del grupo Dutriz. Tres temas centrales para el análisis este martes y si el tiempo nos alcanza veremos otros aspectos de relevancia nacional. El pacto fiscal, sobre todo lo que tiene que ver con el acuerdo de sostenibilidad fiscal alrededor de los 800 millones de dólares en emisión de bonos y también un caso muy particular, el caso de CEL y Enel, una situación de controversia que se ha generado y un tribunal parisino que ratificó una primera resolución de otro tribunal anterior sobre este conflicto que se está dirimiendo. Para conversar de estos temas nos acompaña en nuestros estudios Ana Vilma de Escobar, diputada del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena de Oposición en la Asamblea Legislativa. Diputada, bienvenida, un gusto. Gracias William. Un saludo a quienes nos están viendo a través de las redes. Perfecto, Ana Vilma, para comenzar, hablemos de este tema de acuerdo de sostenibilidad fiscal porque está vinculado sobre los 800 millones de dólares, ¿no?, que ustedes autorizaron el año pasado en emisión de bonos. El día de ayer el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ha estado con ustedes conversando sobre el tema. En esencia, ¿cuál ha sido el planteamiento del ministro que les ha llevado? Porque debo entender que acá lo que se discute es qué hacer con la mitad de los 800 millones de dólares, que son 400 millones que nos fueron reclamados por los acreedores, y el fin que debe llevar esos fondos. Pero bueno, explíquenos un poco qué ha pasado con esa reunión el día de ayer. Bueno, el día de ayer llegó el señor ministro a pedirnos 85 millones de dólares de los 400 que todavía están disponibles en una cuenta, y esos 85 era para pagar el subsidio al gas licuado, el subsidio al transporte y 40 millones para las elecciones del 2014, incluyendo una segunda vuelta. A mí lo que me extrañó es que no se mencionó nada del acuerdo para la sostenibilidad fiscal. En el momento que Arena le dio todo el apoyo al gobierno para que pudiera emitir 800 millones de dólares que iban a servir para una contingencia, pues en el momento que pudieran los inversionistas que habían comprado que habían comprado bonos, decir, mire, páguenme mis bonos anticipados, bueno, pues el gobierno disponía de los fondos para poderles pagar. Ahora, en ese momento estaban claros de que los 800 millones de dólares podían ser de más, pero ustedes tenían que protegerse con la totalidad, ¿no? Era una contingencia. Pero era casi seguro que no iban a requerir, que no todos los acreedores iban a llegar a reclamar esos fondos. Era casi seguro que no iban a reclamarlo porque la tasa que se estaba pagando, que era arriba del 7%, era una tasa muy atractiva. Y por tanto, difícilmente los inversionistas iban a encontrar instrumentos que tuvieran un rendimiento tan bueno como lo tenían esos bonos. Sin embargo, se hizo este acuerdo con el gobierno para que El Salvador no cayera pues en una situación donde no pudiera honrar sus deudas, donde no pudiera honrar sus compromisos. Dijimos, está bien, vamos a aprobar esta contingencia. Pero como esto fue un tema muy debatido, esto se llevó a Casa Presidencial. Y en Casa Presidencial, con la presencia del presidente de la República, el ministro de Hacienda, por supuesto, y los representantes de todos los partidos políticos, se da un acuerdo para la sostenibilidad fiscal. Y se dice, está bien, vamos a permitir estos 800 millones, vamos a emitir estos 800 millones, pero todos los partidos firman este acuerdo. Y aquí están. Esto es un acuerdo en Casa Presidencial. De octubre, ¿no? Esto es del 20 de octubre. Esto está firmado a los 18 días del mes de octubre. La prensa gráfica lo publica el 20 de octubre. Y esto es muy interesante porque el gobierno se compromete a que va a iniciar pues un programa de ajuste y sostenibilidad fiscal, de que va a mandar los decretos a la Asamblea pues para poder hacer este programa de ajuste y sostenibilidad y a bajar el déficit del sector público a 2.7% del PIB en el 2013, a bajar el gasto corriente en 10%, y lo que es la emisión de letes, en vez de ser 40% de los ingresos corrientes del Estado, se compromete también que lo va a bajar a 20%. El día de ayer se solicita 85 millones, pero no se habla del acuerdo para la sostenibilidad fiscal. A ver, de lo que está hablando el ministro de Hacienda no tiene absolutamente nada que ver con este acuerdo.
Ana Vilma, uno supondría entonces que lo que hay acá es un olvido del documento que se firmó en aquel momento o simplemente un rompimiento de ese acuerdo. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Decir, ¿cuál documento? ¿Cuál documento? Como, al acuerdo me refiero, al acuerdo. O sea, lo no, que ha habido entonces es que ayer el ministro llega casi como ¿cuál documento? ¿Verdad? Claro. La posición de llegar a solicitar 85 millones sin hacer la más mínima referencia al acuerdo que se tiene, que fue firmado en Casa Presidencial el 18 de octubre, yo creo que a mí casi me suena a burla, casi me suena a una situación donde no hay una voluntad para seguir ordenando las finanzas públicas del país. A mí me preocupa porque estoy convencidísima de que el ministro comprende la gravedad de la situación. Él no lo ignora, pero la presión sigue desde Casa Presidencial para seguir gastando y sin ordenar las finanzas. Para mí, el ministro debería hablarle muy claro al presidente y ponerle un alto. Decirle, presidente, no se puede. No hay de dónde más sacar. Aquí hablamos de los acuerdos fiscales como que fueran acuerdos políticos entre los partidos para determinados fines. Es que los acuerdos fiscales buscan hacer que las finanzas públicas sean sostenibles de manera a poder cumplirle a la población, de manera a poder atender las necesidades de la gente que está en pobreza. Para eso son los acuerdos, para eso es que necesitamos que se ordenen las finanzas. Diputada, pero vuelvo a la pregunta. Entonces, ¿qué es? ¿Un desconocimiento del acuerdo? ¿Un rompimiento del acuerdo? ¿Un rompimiento tácito del acuerdo? ¿Un rompimiento de facto, de hecho? A mí me pareció casi que no reconocían que existe. Un documento tirado al olvido, eso sonaba. Ahora, ¿cuál es el camino que queda entonces desde la Asamblea Legislativa? ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer? Es decir, se mantienen entonces que hay que respetar ese acuerdo. Mire, este país nos interesa a todos que salga adelante, no solamente al partido de gobierno. Nos interesa que el partido salga adelante, que el país salga adelante, nos interesa que las finanzas públicas estén ordenadas, porque esa es la manera de resolver los problemas de la gente. Lo que queremos es que se retome el acuerdo de sostenibilidad fiscal, que nos sentemos a discutir las diferentes fracciones políticas con toda la seriedad necesaria y que hablemos de cómo se va a reducir el déficit fiscal a 2.7% en el 2013, de cómo se van a bajar los gastos corrientes del gobierno, de cómo se va a reducir la emisión de letes en un 20%. Y por supuesto, de cuál va a ser la apuesta al crecimiento que tiene este gobierno. Lo único que me consuela es que hemos visto ya por lo menos los discursos del presidente de la República orientados a un paquete de leyes que pueda impulsar reactivación. El tema de la ley de servicios internacionales, el tema de la ley de zonas francas y la más importante que veo es la ley de asocios público-privados, que es la que puede... Lo vamos a tocar más adelante, el asocio público-privado, porque ya el FMLN ha fijado una posición. Pero bueno, en su conjunto son las iniciativas que el presidente ha enviado a la Asamblea Legislativa, ¿no? Son 5 anteproyectos. Sí, sí. Siendo esa que le digo la que más flujos puede generar para el país y de alguna manera aliviar esta situación fiscal que tiene El Salvador. Ya. Bueno, me indica que hacemos una pausa. Entonces, ahora sí, cuando regresemos, hablemos de esas iniciativas en concreto y sobre todo lo de asocio público-privado. ¿Cuál es el impacto que puede haber en esto? Porque ya la FMLN ha fijado posición de que consideran de que hay visos de inconstitucionalidad. Dicen que incluso tiene algunos planteamientos que son de carácter privatizadores. Vamos a una pausa, regresamos. Abrimos las puertas. Ahora el Banco HSBC es Davivienda. Davivienda, una multilatina ahora en El Salvador. Bienvenidos a casa.
En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Davivienda. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. Una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Este martes está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Nabilma de Escobar, diputada del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena. Diputada, para concluir un poco sobre el tema de acuerdo, ese acuerdo que se logró el 18 de octubre del año pasado, ¿cómo van a hacer ustedes para que esto se pueda darle, revalidar este acuerdo? Digo porque en el fondo si hay una especie de desconocimiento al acuerdo, entonces ¿cuál es el camino que les queda a ustedes? Mire, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles, vamos a seguir trabajando en esto para que este acuerdo se vuelva a retomar. Y aprovecho para decir también que no es justo, me parece irresponsable los ataques del presidente de la República a Arena, diciendo que no va a haber elecciones porque Arena no quiere aprobar esto, que no se va a dar el subsidio porque Arena no quiere aprobar, que no va a haber esto porque Arena no quiere. Mire, lo mejor es entonces que se hagan a un lado y que nos dejen gobernar. Pareciera pues que Arena tiene la llave para todo, porque Arena ha demostrado anteriormente que sí tiene capacidad para sacar adelante el país. A eso es a lo que vamos a llegar. Pero hoy por hoy, tenemos que retomar este acuerdo de sostenibilidad fiscal. Si quieren que nosotros gobernemos, esperemos entonces las elecciones del 2014. Ahí vamos a venir a resolver muchos de los problemas que este gobierno todavía no ha podido resolver. Pero atacarnos a nosotros por los problemas que ellos mismos están generando es totalmente irresponsable. Es engañar a la población. Ahora, pero esto pasa por volver con todos los partidos políticos, porque el acuerdo finalmente, este acuerdo de octubre, no fue firmado exclusivamente entre Arena y el Ejecutivo, fue firmado por todos los partidos políticos representados en la Asamblea. Es todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos. ¿Ustedes buscarían reactivar esto a nivel de Asamblea Legislativa con el consenso de todos los partidos, ya que hay un documento base en esto? Sí, arrancaríamos en Comisión de Hacienda y además diálogos que tenemos que tener con el ministro de Hacienda, con el presidente de la República, con los representantes de partidos políticos para decirle que esto es vital. Si no hacemos esto, el país se va a ver en las situaciones que tiene Portugal, que tiene Grecia, que tiene Estados Unidos, que tiene España. Hacia eso es donde vamos, hacia ese abismo fiscal. Y yo creo que eso no conviene de ninguna manera. ¿Tan grave como eso? Tan grave como eso. Tan grave como eso. Si no se equilibra el presupuesto, si no se reduce el déficit, si no se baja el endeudamiento, si no se baja el gasto corriente sin límite y si no se crece, no hay manera de sacar adelante el país. No hay manera. En la parte de austeridad, entiendo que está incluida una parte de austeridad, ¿no? En el acuerdo. Sí. Escuché al ministro de Hacienda esta semana plantear, debo entender que lo dijo ayer en la Comisión de Hacienda, decir de que este es un acuerdo que muy próximo saldrá, que está en casa presidencial, que parece que lo tienen elaborado, pero hoy por hoy no hay ningún acuerdo en el tema de... William, si yo llego a pedir 85 millones que va a servir para más gasto, yo llego con a pedir los 85 millones y el acuerdo y la propuesta que yo tengo yo de austeridad o el programa que llevo a presentar, pero no llego solamente a pedir sin dar nada. Llego diciendo, mire, hemos decidido que vamos a cumplir con este acuerdo. Aquí está el punto 3 del punto 5, era la política de ahorro y austeridad del 2013. ¿verdad? Esto es lo que se ha suscrito entre todos los partidos políticos con la presencia del presidente de la República en casa presidencial. Ahora, ¿usted cree entonces que el Ejecutivo no está comprometido en tomar acciones ante esta situación? Es decir, de fijar posición clara, y no fijar posición clara, sino más bien de tomar acción en todo este tema de la austeridad. ¿Qué podrían hacer? ¿Tienen de dónde apretarse el cincho? A mi modo de ver, sí.
Y cuando hablamos de apretar el cincho, no nos referimos a apretar el cincho a la población, porque la población ya no tiene cómo apretarse el cincho. La población ya está en una situación de pobreza complicada, ya está en una situación donde 1 de cada 2 salvadoreños de la población económicamente activa no tiene un trabajo, está en una situación donde los jóvenes terminan sus estudios o salen a buscar iniciar su vida de adultos y no tienen una oportunidad de empleo para poder mejorar, donde no hay trabajo. De acuerdo, pero no entonces, ¿quién se lo aprieta? Que se lo aprieta el gobierno, que se lo aprieten los funcionarios públicos, que se aprieten el cincho en todo aquello donde hay todavía grasa. Ahí es donde hay que apretar el cincho, pero a la gente no, la gente ya no tiene nada que apretar. ¿Y sí hay grasa dentro del Ejecutivo? Yo pienso que sí. ¿En qué áreas, por ejemplo, ustedes creerían de que se pueden tomar acciones? Para mí, todo lo que son los gastos superfluos, por ahí hay que empezar. Eso manda un mensaje de austeridad. Por ejemplo, los viajes, las delegaciones numerosas a otros países, como lo que acaba de suceder en Cádiz. ¿Qué pasó en Cádiz? Perdón. En Cádiz hubo una representación de El Salvador de 33 personas que incluía hasta seguridad, hasta guardias de seguridad. Mire, créame que en España han tomado todas las medidas necesarias para que no suceda nada a los mandatarios. No somos el país que va a llegar con el mayor despliegue de gente. Estamos viendo los viajes y los viáticos de los funcionarios públicos, incluyendo de la Asamblea Legislativa, lo que sean remodelaciones, los vehículos de lujo, las caravanas de vehículos, todo eso no, en este país golpea. Ahora, cualquiera diría habría que comenzar por casa, en el caso de la Asamblea Legislativa, lo que pasó con la entrega de regalos a finales de año, las obras de arte que se compraron. Totalmente de acuerdo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, me indican que vamos a otra pausa comercial. Cuando regresemos hablemos de ese tema. Antes que nos vayamos, le digo que yo, cuando recibí los regalos, los devolví, porque no creo que los ingresos públicos, los recursos públicos tengan que ser destinados a este tipo de regalos. Bien, hacemos una pausa, regresamos. Abrimos las puertas. Ahora el Banco HSBC es Davivienda. Davivienda, una multilatina ahora en El Salvador. Bienvenidos a casa. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Davivienda. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. La emoción del deporte está en www.elgrafico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgrafico.com. Conectados por deporte. Diputada, entonces ustedes sí han hecho las recomendaciones del caso al ministro de Hacienda, o sea, sí le han dicho ustedes por dónde, no solo han dicho no se puede violentar este acuerdo, sino que también ellos tendrían forma de dónde poder, como decíamos en el segmento pasado, irse apretando un poco el cincho, o sea, sí hay de dónde. Claro que hay de dónde, pero en este momento Arena no está gobernando, pero casi nos están pidiendo que gobernemos, pues. Entonces, si nosotros vamos a hacer lo que vamos a tomar las decisiones, mejor déjennos el espacio libre. Ahora, hablemos del tema de, ¿cómo se llama? El asocio para crecimiento es uno, el otro tiene que ver con el asocio público-privado. Asocio público-privado. El FMLN ya ha fijado posición y ha reiterado sobre el hecho, le decía en algún momento de la entrevista,
que han reiterado que hay ahí visos de inconstitucionalidad, incluso observan ellos que hay un problema que pueden rayar con la privatización de ciertos servicios. El caso de la educación superior, hablaban de la Universidad de Salvador, por ejemplo. ¿Qué está pasando con esa discusión en la Asamblea Legislativa? Mire, en primer lugar, esa ley viene del Ejecutivo, de su propio partido. Entonces, que se pongan de acuerdo, ellos que se entiendan y que saquen una ley acorde a lo que puede ser beneficioso para el país. Esa ley no la ha presentado Arena, la ha presentado el presidente Funes. Me imagino que la habrá discutido con su propio partido, y si no lo hizo, pues debería de hacerlo, ¿verdad? Para que pueda haber una ley que sea de beneficio y que pueda aprobarse. En cuanto a la ley de asocio público-privado, es la ley que más flujo de inversión puede traer al país. Podemos traer empresas, podemos impulsar pues las zonas francas, etcétera, pero esos grandes proyectos de infraestructura se desarrollan a través del asocio público-privado. Así lo ha hecho Costa Rica, Panamá, Chile, Perú, que vemos el desarrollo cuantioso, países algunos con gobiernos socialistas, sin embargo, que han aprobado estas leyes. Tenemos que desatanizar lo que es el asocio público-privado. No es privatización, no es la venta de los activos del Estado, como se hizo con los bancos aquí en El Salvador, sino que es una inversión conjunta entre un gobierno y un inversionista privado. Por supuesto que hay que definir las reglas del juego. Hay que dejar claro cómo va a ser el beneficio para el país y cuál va a ser el beneficio para el inversionista, así como se ha hecho en otros países. No tenemos por qué pasar una ley que sea inconstitucional o una ley que atemorice al FMLN. Saquemos una ley donde nos sintamos todos cómodos. Esa ley viene de su propio gobierno, pues corríjanla. Bueno, pero tal parece que esto no ha sido, fue elaborado en caso presidencial, pero no necesariamente discutido con el FMLN, porque el presidente decía ayer en declaraciones que bueno, si el FMLN tenía observaciones, que se las hiciera y que le hiciera las correcciones que ellos consideraban oportuno, para evitar esos problemas supuestamente de inconstitucionalidad. Pero no son ahora, lo mismo, pues son el mismo partido, que hablen entre ellos. Ahora, Ana Vilma, si se tocara, por ejemplo, esos puntos que señala el FMLN de la supuesta inconstitucionalidad, los visos que sostendría de privatización y además de otros que han señalado, si se abordara esos puntos, puede romper con el espíritu de una ley de esa naturaleza? O sea, ¿o podría desnaturalizar la misma legislación? Yo creo que hay que atender los señalamientos que hace el FMLN. Hay que tomarlos en cuenta. Hay que hacerlos que se sientan cómodos con la ley. Ahora, pero pueden terminar elaborando una legislación que no necesariamente entonces termine siendo de asocio público-privado. Porque la esencia de esto es la vinculación de dos actores importantes, el sector público y el sector privado. Yo creo que ellos están excluyendo algunos sectores que no pueden ser objeto de este tipo de asocio público-privado. ¿Está bien? Eso no me preocupa tanto. Yo buscaría que pudiéramos desarrollar los grandes proyectos de infraestructura. Al final, la parte central de la ley, lo medular, va a ser que los beneficios que pueda obtener el Estado y los beneficios que puedan obtener el inversionista estén bien definidos. Y luego, que no pueda ser que un inversionista venga aquí a agenciarse todos los derechos, pues, sino que respete las leyes de país, que reciba el rendimiento por la inversión que haga y que el Estado también tenga su propio beneficio. Que el Estado no solamente se beneficie con la inversión económica, sino también con el aprendizaje que va a hacer, con la capacitación, con la transferencia de tecnología que podemos tener a través de un asocio público-privado. ¿En qué debería diferenciarse el asocio público-privado de lo que ha ocurrido en el pasado en el tema de las privatizaciones? La privatización es una venta. La privatización es una venta. Aquí está la banca, yo te la vendo. Es tuya y puedes disponer lo que quieras. Conforme a las leyes nacionales, pero ya no nos pertenece. Vimos, por ejemplo, cuando se da esta crisis del 2008-2009, ahí El Salvador estaba, en cierta forma de manos atadas porque no teníamos banca. Eso es vender, eso fue una venta. Aquí no estamos hablando de venta, aquí estamos hablando de conservar el patrimonio nacional, de conservar el activo como propiedad del Estado
y que el inversionista nada más invierta por un plazo determinado. No es para toda la vida, es por un plazo. Eso pasa también por la aprobación de la Asamblea Legislativa, por supuesto. Claro, y vamos a hablar más adelante cómo se está vinculando todo esto, qué relación tiene, por ejemplo, con el tema de 3 leyes que me parece que son esenciales. 2, el caso del asocio para el crecimiento, el asocio público-privado, pero cómo se vincula esto, por ejemplo, con un posible fomilenio. Debería entender que hay ahí alguna relación. Vamos a una pausa. Mamacita. Mamita. Mamita. Mijita. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Da Vivienda. Da Vivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Diputada, le decía en el segmento pasado que tengo la impresión de que hay como 2 normativas vinculadas con esto de Fomilenio también, con todo lo que se pretende impulsar asocio para el crecimiento y el asocio público-privado. Pero antes de eso, le decía en el corte comercial que uno de los argumentos o ejemplos que está utilizando el FMLN para de alguna manera hacer ver las implicaciones que tiene un potencial asocio público-privado es a partir de un ejemplo que hoy por hoy no parece que sea tan grato, ¿no? Y tiene que ver con el caso CEL y Enel. La pregunta puntual es, y se la hacía en el corte comercial, y se la repito, es si estamos hablando de exactamente de lo mismo. O sea, ¿es un asocio público-privado CEL Enel con lo que se pretende hacer ahora o tiene criterios distintos? Es un asocio público-privado, pero en el momento que se hizo el acuerdo de CEL Enel no existía una ley de asocio público-privado. Si quiere, ordenemos aquí cómo van estos temas. En el tema de el asocio para el crecimiento es un programa. Es el programa que el presidente Obama nos trajo cuando vino aquí a El Salvador a ofrecernos algo. Claro. Ese programa de asocio para el crecimiento necesita de ciertas leyes para poder impulsarse. Y esas leyes son precisamente la ley de asocio público-privado que permite generar inversión en grandes proyectos de infraestructura entre sector privado y sector público, la ley de zona franca, la ley de servicios internacionales, la ley de garantías que han pasado actualmente también a la Asamblea Legislativa. Es un paquete de leyes que apoya y además la identificación de los principales problemas que detenían la inversión, como ya se hizo, y que uno de ellos era el tema de la inseguridad que vivía el país. Eso es el asocio para el crecimiento. Dentro de eso estamos viendo la ley de asocio público-privado. En el momento que se da la inversión de Enel, se da en un marco que presenta el gobierno del presidente Flores. No una ley de asocio público-privado, no una ley que se pasa por la Asamblea, no es una sociedad que se conformó donde vinieron a invertir los italianos. Los italianos invirtieron en lo que el gobierno les ofreció en ese momento. Y en todo caso, lo que tiene que revisarse es ese acuerdo que se hizo. Eso es lo que debería estar haciendo el presidente de la República. No cuestionando a la Cámara Internacional de Comercio en París sobre el laudo que está dictando, ni sobre la demanda que se plantea, ni estar gastando esa enorme cantidad de fondos
en ir a París y en mantener los arbitrajes que está manteniendo, sino que revisar ese acuerdo. De hecho, el acuerdo que se hizo con los italianos posiblemente va a tener que revisarse de todas maneras, porque la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia de inconstitucionalidad de la Ley General de Electricidad, donde dice que toda concesión que se haya hecho tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Entonces, este acuerdo con Enel no pasó por la Asamblea Legislativa y muy probablemente tiene que regresar a la Asamblea Legislativa. Y en este caso sí puede ser retroactivo. Tiene que ser retroactivo. Eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo va a quedar? O por lo menos para que pueda seguir operando, porque este acuerdo que con Enel no tenía plazo, para que pueda seguir operando tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, no puede ser un plazo indefinido. O sea que esto es una cuestión a revisarse. O sea que sí pueden haber como algunos mecanismos que se podrían establecer en lugar de irse, continuar con un arbitraje que por segunda vez ya el Estado lo ha perdido. Exactamente. Hay que revisar cuál es el acuerdo que se tiene aquí, qué es lo que dice la Corte Suprema de Justicia sobre este tema en particular y qué es lo que dicta qué es lo que ha dicho esta sentencia, qué es lo que actualmente se está revisando en la Asamblea. A su manera, perdone, ¿qué es lo que a usted no le parece de este acuerdo que se hizo Enel? ¿Qué es la parte que usted cree que sí debería revisarse? No tiene plazo. ¿Que no tiene plazos? No tiene plazo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que definitivamente tiene que revisarse. Ese es uno de los temas. Ahora, le digo, los ataques que el presidente de la República ha lanzado, yo me siento, por ejemplo, atacada, donde ha dicho que yo puedo tener intereses, a mí eso me parece totalmente irresponsable y además me parece ofensivo. No es la manera satanizando funcionarios como él puede lograr que estas situaciones se arreglen. Lo que hay que revisar son los acuerdos y si tiene algo concreto que señalar, que me lo señale. Yo no me preocupa las acusaciones que pueda hacerme, pero me parecen totalmente irresponsables y ofensivas. Ese no es el papel de un presidente de la República. Creo que regresemos a ver el acuerdo firmado con Enel, veámoslo a la luz de la sentencia que dicta la Corte Suprema de Justicia, veámoslo entre salvadoreños, platiquemos con el inversionista, pero no hagamos esto de cerrar las puertas como se viene haciendo, de cerrarle las puertas totalmente al inversionista y no querer ni siquiera sentarse con él a platicar. Esto no puede ser. Esto manda un mensaje negativo a los inversionistas extranjeros, manda un mensaje de que este gobierno no dialoga, manda un mensaje de que aquí en El Salvador no hay reglas del juego claras y eso no nos ayuda en absoluto. Entonces, de nada va a servir que se estén mandando un paquete de leyes a la Asamblea que aprobemos si el gobierno no muestra apertura y no genera la confianza necesaria a cualquier inversionista que quiera venir. De acuerdo, vamos a otra pausa comercial, regresamos con más de la entrevista en línea. Nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia. Y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte.
Diputada, bueno, todo lo que se está hablando es de legislaciones. Este gobierno termina funciones en junio del próximo año. Ya una vez que pasan elecciones en febrero, que se defina quién ha ganado la elección presidencial en febrero, sea marzo, segunda vuelta, lo que sea. El punto es que tiempo casi no hay. ¿Qué es lo que se puede hacer en todo lo que resta? O sea, ¿cuánto se puede lograr? Se tiene también en perspectiva el Fomilenio 2, el segundo compacto, pero nada está seguro. De hecho, la embajadora de Estados Unidos decía recientemente de que efectivamente nada está seguro, que simplemente es un proceso que se ha abierto, pero a juzgar por todo lo que se está planteando alrededor de estas discusiones que hay, las decisiones que se toman internamente, por ejemplo, alrededor de este acuerdo del año pasado, ¿cuál es su interpretación de lo que está pasando en este momento y en perspectiva? Me siento que estos 5 años le pasaron por enfrente al gobierno y no se dio cuenta. El tiempo se pasó, no han logrado cumplir ninguna de sus promesas y hasta que haya terminado se van a dar cuenta de que no pudieron gobernar. Yo me concentraría en el tiempo que queda, que ya es un año preelectoral, yo me concentraría en sacar este acuerdo de sostenibilidad fiscal, en ordenar la casa. Este es un legado que se puede dejar al país, el ordenar la casa, el apuntar cómo se va a mejorar los índices, cómo se va a reducir el déficit, cómo se va a nivelar el endeudamiento, cómo se va a bajar el gasto corriente y cómo se va a generar las bases para que el país pueda crecer. Ese paquete de leyes creo que es fundamental, cómo se va a generar esa confianza, cómo voy a sentar las bases para que los salvadoreños puedan aspirar siquiera a tener empleo en los próximos años. Eso ya sería un legado importante. Cómo ordenar las prioridades del gobierno de manera que los salvadoreños puedan aspirar a tener luz eléctrica, agua y vivienda. Eso sería como el legado, lo que puede hacer el gobierno hasta este momento. Ya tiempo para hacer más, el tiempo ya se le fue. Ahora, ¿cómo hacer para ordenar la casa para que los ingresos se ajusten y mantener todos los programas sociales? Digo los que están en desarrollo en este momento. Mire, a la gente no se le puede apretar más. Yo creo que lo que hay que hacer es ver cómo se reduce los gastos o las asignaciones presupuestarias que están yendo a determinadas carteras de Estado, incluyendo Casa Presidencial. Eso es lo único. Ya, ¿qué es lo que van a reducir? Hoy por hoy ellos están gobernando. Que sean ellos quienes decidan, que revisen su presupuesto y que vean qué es lo que van a quitar. Ahora, pero no habría que tocar ninguno de los programas sociales. Es que a la gente, ¿cómo le vamos a decir? La gente ya no tiene nada más que apretar, ya no tiene para dónde, ya no tiene otro hoyo en el cincho para apretárselo. Quien se tiene que apretar es el gobierno en sus propios gastos, no en los programas que está dando a la gente. A la gente hay que mantenerla ahorita, mientras no tenga empleo, la gente tiene que comer, la gente tiene que seguir viviendo, la gente tiene que tener sus condiciones de vida básicas, por lo menos. Ana Vilma, ¿y usted cree que todos los programas que están en desarrollo en este momento pueden ser sostenibles a largo plazo y que van más allá de este gobierno? Así como estamos, no. Y ahí está el gran engaño. Ahí está el gran engaño, en que si se sigue gastando sin límites, estamos comprometiendo las finanzas públicas del país y el país no va a ser capaz de ofrecerle ningún tipo de apoyo a los salvadoreños más pobres. Esa es mi gran preocupación. Que lejos, la gente creerá que el gobierno puede sacar dinero a saber de dónde, pues hay una parte de los salvadoreños que no entienden que el dinero no sale de cualquier parte, pues tiene que generarse, tiene que crecer el país, tiene que haber inversión, y el gran engaño es hacerle pensar que se puede seguir gastando sin límites y siempre se le va a poder apoyar. Porque uno recuerda un poco el caso de las reformas en el sistema de salud. Digamos que podrá ser discutible si son perfectas, si son buenas, si son malas, pero el tema es que es una reforma que está en camino y que también para que pueda continuar más allá de 2014 depende obviamente de financiamiento. Y si acaso tienen financiamiento es hasta 2014, pero más allá de eso no se sabe, sí, porque depende de préstamos. Se está dejando demasiado proyecto de ese tipo en
en asignaciones, me refiero más a la parte de préstamos. Es que usted puede hacer lo que quiera, y el caso pues de las finanzas personales. Usted puede decidir que va a comprar casa, va a cambiar el carro, va a cambiar la refrigeradora y va a mandar los niños a otra escuela, pero no con su mismo ingreso. Si lo quiere hacer, bueno, voy a ver cómo consigo otro trabajo, voy a ver cómo mi esposa también se va a trabajar, voy a ver cómo hago para reducir un poco de los gastos que tengo. Ese es el ejercicio que no ha hecho este gobierno. No ha visto cómo apostarle a crecer. Hasta ahorita lo estamos viendo. Ahora, pero este gobierno ha tenido más ingresos. Claro, se ha tenido 2 reformas pero tributarias ya que se han aprobado. Pero porque ellos todos se lo han gastado. ¿Dónde ha estado el desequilibrio? Digo, porque uno al final de cuentas en el presupuesto ya familiar, uno también, como usted dice, se va equilibrando. O sea, de acuerdo a lo que va ganando, también va tratando, o sea, no se excede porque al final de cuentas quiebra. El desequilibrio viene de que los ingresos, el crecimiento que se proyecta en cada año, no se da al final. Entonces los ingresos proyectados no se reciben, pero los gastos proyectados sí se realizan. Entonces, si los ingresos al final del año nunca alcanzan para pagar los gastos, porque los ingresos no vienen siendo lo que se supone que iban a hacer. Entonces, al final del año vienen todas las exigencias para ver cómo se emiten letes para poder nivelar el presupuesto. De acuerdo, vamos a la pausa. Cuando regresemos sí me interesa que hablemos entonces en la parte presupuestaria, es decir, los presupuestos siempre han llegado a la Asamblea Legislativa con déficit, presupuestos desequilibrados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacer para...? Inconstitucional. O sea, estamos hablando que hay ahí un pecado original, digamos. ¿Sí? Bueno, vamos a la pausa y hablamos de ese tema. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código Alive de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, decíamos en el segmento pasado, o sea, sí ha habido siempre ha sido así, Ana Vilma, que estos presupuestos tengan un pecado original y tiene que ver con presentar ingresos, ¿qué sería? Ficticios, o sea, que no son reales, pero decían en algún momento ustedes, pero sí los egresos o los gastos, eso sí se ejecutan. Pero entonces, ¿cómo se ha logrado sobrevivir en todo este tiempo así? Este gobierno ha sido súper optimista en los ingresos que proyecta. Y en base a esos ingresos que proyecta, determina cuál es la cuantía de gastos que va a poder hacer en el año. Pero los gastos sí, de verdad los hacen, pero los ingresos no los logran, porque el país no crece. Entonces, si el país estaba proyectado a crecer 2.3% y solo crecemos 1% o 1.2%, obviamente va a haber menos ingresos de los que se esperaba que se iba a tener. Entonces, al final acabamos con un desequilibrio. Adicionalmente, hay gastos que no se reflejan en el presupuesto. Por ejemplo, este año teníamos 250 millones de dólares que había que devolver del IVA, pero eso no aparecía en ninguna parte.
había que ver de qué se hacía con el tema del subsidio al transporte, eso tampoco aparecía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible pues que esos gastos no se pongan ahí? Había vías que había que comprar para los desarrollos del Fovial, tampoco aparecían ahí. Entonces, esos son gastos escondidos, que en algún momento se van a sacar para ver dónde se ponen. También se difiere el pago a proveedores a 180 días. Eso también, ¿verdad? Se emiten notas de crédito por parte de las instituciones de gobierno, que no tienen tampoco ningún respaldo presupuestario. Así no hay manera de equilibrar el presupuesto. Esto es lo primero y yo creo que cuando hablamos de un acuerdo para la sostenibilidad fiscal, que para mí es el reto más grande que tiene el país, tenemos que hablar de un presupuesto equilibrado y ordenado, constitucional, porque el presupuesto desequilibrado es inconstitucional, y hablar de cómo crecemos, hacer esa apuesta al crecimiento. Por lo menos está en boca del presidente de la República. Hay que generar las condiciones para que esto efectivamente se dé y ver cómo reducimos el gasto corriente, el déficit y el endeudamiento fiscal que tenemos. Ahora, El Salvador sigue siendo el país que menos crece en América Latina, uno de los que menos crece. ¿Esa tendencia tan fatalista será que se va a mantener o es posible revertirla? Claro que es posible revertirla. Esa es la gran crítica que tenemos. ¿Cómo es posible que un país que ha sido líder en la región hoy sea el último? ¿Cómo es posible que Nicaragua, Honduras, Guatemala, Panamá, Costa Rica estén mejor que El Salvador si nosotros hemos sido un país líder en la región? ¿Cómo es posible que hayamos sido declarados por la CEPAL el último país en crecimiento en América Latina? ¿Cómo es posible que los índices de competitividad de nuestro país se hayan deteriorado a los niveles que se han deteriorado? Que son nuestras cartas de presentación para que nosotros podamos atraer inversión. ¿Cómo es posible que hoy día 1 de cada 2 salvadoreños de la población económicamente activa no tenga empleo? Entonces, esas son de este escenario, perdón, Ana Vilma, ¿de este escenario no es responsable también el Partido Arena? Nosotros dejamos el país con buenos índices. Hemos visto una caída en los últimos 3 años y hay que admitir, parte de eso se debió a la crisis que se da en el 2008. Pero todos los demás países de la región pasaron la misma crisis y los demás países lograron salir adelante. ¿Por qué El Salvador no tuvo la capacidad de reaccionar? Porque aquí había además una desconfianza que se había generado por los mensajes políticos y por ese antagonismo que mantenía el presidente con los empresarios. Esa fue una situación que vino a deteriorar todavía más la situación. Aquí era un país donde hubo un socavamiento de la institucionalidad democrática por parte del partido del FMLN y de sus aliados. Estas situaciones no han permitido que en El Salvador se den las condiciones para poder crecer. ¿Y a quién afecta toda esta situación? Afecta a la gente. Afecta a la gente. Se les olvida que cuando se llega a gobernar para la gente. Se llega a gobernar para mejorar las condiciones de vida, se llega a gobernar para mejorar el bienestar, para dar vivienda, para dar salud, para dar educación, no para beneficios particulares ni partidarios. Ahora, quien gane la presidencia en 2014, ¿cómo va a encontrar el país? Emproblemado, sumamente emproblemado. Por eso es importante que en este momento se hagan los acuerdos y se sienten las bases para la generación de inversión, para la generación de empleo, que es lo único que puede ayudar a la gente a que transforme su vida, a que genere esas oportunidades. Se va a encontrar un país económicamente emproblemado, con números deficitarios, y yo siempre digo, no miremos los números, las cifras frías, los números tienen rostro. Y los números que ahorita tenemos tienen el rostro de la pobreza y del desempleo. Esto no es lo que queremos para el país. Vamos a encontrar un país políticamente emproblemado por el socavamiento de la institucionalidad democrática. Aquí se ha jugado con la democracia de este país. Ya nada menos escuchamos al vicepresidente de la República y candidato a la presidencia por el partido de gobierno hablar del chavismo, del Petrocaribe. ¿Eso tiene repercusiones fuertes en la parte de inversión? ¿No es un poco de retórica y todo eso? Por supuesto que tiene
Imagínense ese mensaje. ¿Qué es lo que ha logrado Chávez allá en Venezuela? Hemos visto un deterioro significativo de la inversión, hemos visto nacionalización de empresas, hemos visto el capricho de un hombre dirigiendo un país. Eso no puede ser, eso no puede ser. Eso ahuyenta a los inversionistas. Siendo Venezuela un país tan rico, no hemos escuchado que haya un gran interés de los grandes inversionistas por ir a Venezuela. Venezuela debería ser en este momento un líder en América Latina en desarrollo económico y en desarrollo social. Está muy lejos de eso. Bien, vamos a la última pausa comercial, volvemos al cierre. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. A la luz de lo que estamos hablando, Ana Vilma, ¿cómo se plantea entonces 2014 en términos electorales? Me refiero ya más a la parte política y electoral. Ayer ya hemos escuchado declaraciones del expresidente Elías Antonio Saca con dirigentes del partido Gana, el PES y CN. Parece que habrá un tercer actor en contienda, pero bueno, ¿cómo se ve entonces todo este escenario en términos ya hablando de la parte más electoral y política? Bueno, yo le puedo hablar de nuestro partido. Estamos viendo que esta va a ser esta es una elección anticipada, una elección donde nosotros estamos trabajando y yendo a nuestras bases para poder tener un partido consolidado. Es un trabajo también donde la visión de hacia dónde va el país se tiene que definir muy clara, porque la gente va a querer saber exactamente hacia dónde lo quiere llevar cada uno de los partidos. Esta es una elección donde el pueblo va a tener que escoger y decir, bueno, ¿quién me puede realmente mejorar mi condición? Porque ya le ha tocado vivir situaciones sumamente complicadas. Es una elección donde se van a requerir muchos recursos y donde Arena va a tener que competir en una situación contra el financiamiento que puede venir de los famosos ALBA, y que ya estamos viendo cómo se han utilizado recursos para atacar a nuestro candidato. Sin embargo, estamos convencidos de que la gente reconoce en Arena la capacidad para poder gobernar. Bueno, ya nos están casi poniendo en bandeja que gobernemos, porque se está viendo mucha incapacidad en este gobierno, y nosotros estamos dispuestos a asumir el reto. Este país puede ser mejor. Y definitivamente queremos que todo nuestro partido pueda de nuevo devolverle el rumbo que tanto necesita. ¿Será una contienda electoral desigual en términos financieros o no? En términos financieros sí. En términos de capacidad estamos seguros de que podemos superar a cualquier candidato. Y en el marco de una campaña, ¿qué puede pesar más? ¿La parte del convencimiento, la parte de las convicciones de quién puede ser mejor para gobernar, o lo que tiene que ver también con la compra de voluntades? Mire, eso es sumamente preocupante, ¿verdad? El soborno que se da. La gente tiene que
ha estado clara de que ese soborno no lo ha llevado a nada, y si vemos los partidos que han participado de esa compra de voluntades, de ese soborno, hasta ahora no han tenido el respaldo que hubieran esperado, ¿verdad? Partidos que han estado participando en eso, hasta ahora tienen un apoyo muy bajo todavía de la población. ¿Usted cree que se tiene ya entonces a un votante mucho más cualificado, que no se deja llevar por, como en el pasado, cuando era la entrega de tamales y ese tipo de cosas? Tenemos a un votante que tiene hambre, tenemos a un votante que necesita empleo. Claro que sí, pero precisamente por eso el votante busca ahora informarse más y reconoce que no es con tamales y espejitos que se le va a poder comprar su voluntad. La gente quiere un partido que gobierne realmente y que le devuelva el rumbo al país. ¿La aparición de Elías Antonio Saca divide el voto de derecha? Mire, yo creo que él ha generado una campaña de expectativa bastante grande. Está bien que salga y que se lance. Es obvio también que él ya tuvo su oportunidad y merece una segunda oportunidad quien supo aprovechar la primera. Quien no supo aprovechar la primera oportunidad, no creo que merezca una segunda oportunidad. Pero entonces el presidente Saca la supo aprovechar la oportunidad. Para mí no. ¿En qué parte? Para mí no. Hay mucho de que él va a tener que responder, pero llegará su momento. Él sabrá cómo, él sabrá cuáles fueron sus errores y cuáles fueron sus aciertos. Bueno, se nos agotó el tiempo, hablaremos de esta parte estrictamente política electoral más adelante. Vamos a tratar de que a medida, bueno, va calentando un poco la campaña, entonces hablaremos más de ese tema. Gracias, diputada. A la orden, muy amable. A la orden, William. Bueno, terminamos de esta manera entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Mañana estará con nosotros un experto en tema educativo, Felipe Rivas, para conversar de los desafíos planteados en materia de educación para el presente año. Nos vemos mañana.